Los beneficios que reciben nuestros pacientes de tratarse en casa son múltiples. Ahora, es muy importante seleccionar adecuadamente el paciente que puede ser candidato a recibir tratamiento en casa. Mi nombre es Fernando Márquez, soy neumólogo. Mi especialidad es atender y ayudar a pacientes que tengan problemas respiratorios. Pero están desde los pacientes que no quieren acudir a un hospital, están los pacientes también que tienen enfermedades terminales, sea la causa de base que sea, pulmonar, neoplásica, neuromuscular. Y también el otro beneficio es la comodidad que tienen de poder estar vigilados, recibir tratamiento, pero a la vez estar en su entorno, con su familia, con su núcleo familiar apoyándolos. De Vitae hay muchas cosas que me gustan, desde lo natural, que es la atención de pacientes en etapas terminales de la vida, donde se le puede dar más dignidad a esa transición cuando tienen enfermedades terminales. Pero también están los pacientes que, por ejemplo, como médico, estar pendiente de todo lo que está sucediendo con el paciente. Creo que a los pacientes también les permite sentirse. Los problemas más comunes de los pacientes que atiendo son la tos, la falta de aire y el asma. Es necesario alertarse, sobre todo cuando los síntomas empeoran, en particular la falta de aire. La falta de aire nunca es buena. Entonces, cuando la falta de aire empeora, se asocia a disminución de la saturación de oxígeno, es un signo de alarma que amerita atención de inmediato. La consecuencia de dar largas y acudir tardíamente a tratamiento oportuno tiene como consecuencia que el paciente, primero, no tenga el beneficio de resolver sus síntomas. Pueden llevar a que la enfermedad de base se complique y en vez de resolverse en una consulta, por ejemplo, termine resolviéndose en una hospitalización, que usualmente pudieran asociarse a mayor morbi y mortalidad para los pacientes. Bueno, los servicios de Vitae los conozco desde hace varios años, probablemente 4 o 5, pero los empecé a usar muchísimo más durante la pandemia. En el momento de saturación de camas en los hospitales, pues se presentó como una alternativa natural en pacientes seleccionados y fue ahí donde probablemente pude comprender y entender todas las bondades que Vitae facilita o provee a los pacientes, y toda la gama de alternativas para el tratamiento de una enfermedad aguda que puede recibir un paciente en casa. Los pacientes tienen que estar muy bien seleccionados. Yo creo que parte del éxito de Vitae es eso, saber a qué pacientes referir. Evidentemente no se pueden a todos, pero esencialmente serían 3 grupos de pacientes. El primero, el paciente que no desea estar hospitalizado y que su estado de gravedad le permite manejarse en casa. El segundo es el paciente que tiene una enfermedad terminal y quiere estar rodeado de su familia y a la vez recibir tratamiento. Y el tercer escenario es un paciente que ya ha salido de una enfermedad aguda, digamos una neumonía severa, que ya ha logrado estabilizar su condición y que puede terminar tratamiento en casa, o si bien lo terminó en el hospital, continuar la rehabilitación en casa para retornar a sus actividades de la vida diaria. El principal beneficio que me han reportado pacientes que han utilizado Vitae es el hecho de poder estar en su casa recibiendo tratamiento, pero en su entorno, con el apoyo de su familia. Los beneficios que obtengo yo como médico tratante utilizando Vitae es bueno, poder ofrecerle a ese paciente que califica para recibir tratamiento ambulatorio esa oportunidad de poder estar en casa, la oportunidad de poder recibir. Muchas veces como médico tratante uno envía al paciente a la casa con indicaciones, pero no hay un feedback constante profesional de lo que está sucediendo en casa, y también me permite a mí en ese escenario brindarle más seguridad tanto al paciente como a mi persona con respecto al tratamiento. De ellos de cara al paciente y ellos de cara a nosotros los médicos. Otra cosa que destaca bastante es el humanismo que tienen ellos para con sus pacientes. La verdad es que la retroalimentación que he tenido de parte de ellos casi siempre es muy buena en la amabilidad del trato y en la organización de su personal. Yo les recomendaría a colegas utilizar el servicio de Vitae con pacientes adecuadamente seleccionados, porque es una necesidad que existe y que es natural. Por supuesto, yo creo que lo más importante a la hora de utilizar Vitae para tratar pacientes es aprender a seleccionarlos adecuadamente, y una vez se logra seleccionar bien el paciente que es candidato a Vitae, pues las cosas fluyen y los problemas se resuelven, y yo creo que todo el círculo queda contento.
Tengo muchas anécdotas de pacientes utilizando Vitae pues hay muchas necesidades, desde los pacientes que tienen un enfisema muy avanzado y que no pueden dejar de fumar y que por ende no pueden estar en un hospital, que pues se les ha ofrecido tratamiento en casa porque pues no pueden dejar de fumar. He recibido también asistencia Vitae con pacientes en enfermedades terminales, donde era el deseo del familiar y el paciente hacer la transición en casa, hasta pues, en el entorno personal de uno, familiares que han estado en la etapa final de su vida y que han recibido tratamiento. Casos que me vienen a la mente, era una paciente que tenía EPOC, tiene EPOC, como consecuencia del consumo de cigarrillos, y no puede dejar de fumar y había que hospitalizarla, pero no podía estar en un hospital porque no deja de fumar. Esa paciente recibió tratamiento en casa. Pacientes que viven en Herrera, en Los Santos. He tenido pacientes utilizando Vitae en varias partes del interior del país, donde parece mentira pudiera llegar la cobertura. En Chiriquí, o sea, donde uno de repente no creería que Vitae puede llegar porque el acceso no es el más fácil, han podido recibir tratamiento. Pero la gran mayoría de los pacientes son en la capital, pero sí he tenido pacientes, vuelvo y digo, en la Villa de los Santos, en Ocú, en Boquete, en Colón. No es tan fácil decirle a alguien que vive en la Villa de los Santos que traslade a la persona y a todo su entorno a la capital para recibir un tratamiento específico por un par de días. Entonces sí, yo creo que es algo que se valora porque se le da otra oportunidad de tratamiento que los pacientes aprecian porque pueden resolver sus problemas sin tener que hacer ese movimiento de todo el entorno familiar. Por supuesto, un paciente adecuadamente seleccionado, ¿no? Sí, he tenido familiares que se han atendido con Vitae. Han sido casos de pacientes ya con enfermedades terminales, donde se le brindó la oportunidad de una transición con dignidad y con la familia contenta con los resultados.